Bienvenidos, estimados participantes. Reciban un cordial saludo a nombre del equipo Elías Capellán. Nos encontramos en esta oportunidad aperturando ya el módulo 2 de nuestra especialización en diseño y elaboración de proyectos de innovación educativa. Este módulo está titulado como Implementación y monitoreo de proyecto innovador. Este módulo también estará a cargo de mi persona, docente, Magíster Carlos Diego León Villacorta. En el módulo anterior hemos nosotros identificado la problemática respecto al proyecto de innovación, hemos hecho la redacción correspondiente, hemos hecho el análisis de las causas, las consecuencias, hemos articulado la propuesta de la problemática de nuestro proyecto de innovación con las competencias a desarrollar, y en este módulo estaremos ya desarrollando lo que se refiere a la parte metodológica, ¿no? Más que todo a lo que nos vamos a referir como la propuesta innovadora para la solución del problema que hemos venido trabajando durante el módulo 1. Entonces, tenemos titulado acá este módulo como implementación y monitoreo del proyecto innovador. En esta sesión vamos a ver lo que hace referencia a algunas metodologías activas y propuestas innovadoras en educación, con la intención de ¿qué? Con la intención de poder conocer cuáles son los antecedentes en cuanto a proyectos de innovación, para conocer cuáles son las metodologías que han venido marcando tendencia dentro del marco de la educación. Esta tendencia obviamente se mide en base a los efectos positivos que ha tenido en la mejora de los aprendizajes. Asimismo, revisar algunas propuestas innovadoras, propuestas dentro de nuestro sistema educativo, sobre todo las que han sido sistematizadas por el Fondo Nacional de la Educación, de la Innovación, que en este caso es el FONDEP, ¿no? Que tiene su repertorio de innovaciones. También es importante revisarlo con el fin de poder tener una idea previa respecto a la propuesta que vamos a elaborar luego nosotros, ¿no? Para resolver el problema que hemos venido identificando, como decía en el módulo anterior. Entonces, a nosotros hay que ubicarnos, ¿no? Hay que ubicarnos donde nos encontramos ya. Entonces, nosotros veíamos que esto que les estaba mostrando eran los componentes del proyecto de innovación. Hemos venido trabajándolo en el módulo anterior, ¿no? Todo lo que se refiere al componente de la intencionalidad, que tiene que ver con el problema, con el análisis de las causas, de las consecuencias, con establecer el propósito, con articularlo con las competencias, ¿no? Etcétera. Entonces, eso ya lo hemos venido trabajando. Ahora vamos a pasar a lo que se refiere a la originalidad. El componente de la originalidad tiene que ver más que todo ya con el procedimiento metodológico, con los pasos que nosotros vamos a diseñar para poder resolver ese problema desde nuestra creatividad. Para ello, nosotros debemos recordar, en cuanto a la originalidad, tenemos dos campos de acción. Uno es crear una idea inédita, ¿no? Generar una idea inédita, nunca antes vista, algo totalmente novedoso, no algo que hemos creado desde cero. Y lo otro, que es la recomendación de nosotros antes de llegar a ese nivel de creación, es tomar una idea preexistente, ¿no? Y añadirle algunas situaciones nuevas, algunas características nuevas que me permita que este antecedente previo, que esta metodología previa responda principalmente a las características y al contexto donde se desenvuelve la problemática que he identificado. Es por ello que nosotros en esta sesión vamos a revisar algunas de las metodologías, ¿no? Con mayor impacto dentro de la educación que se ha entendido en los últimos años. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos tener como base una idea ya existente, ¿no? Para poder darle alguna modificación y poder generar nuestra propia metodología innovadora en este caso. Entonces, con eso es con lo que vamos a proceder en esta oportunidad. Entonces, la pregunta antes de iniciar es: ¿innovar para qué? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de innovar en este caso? Estrada nos comparte una frase, me parece muy importante para comenzar la reflexión de esta sesión. Y nos dice: si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Esta frase nos invita a reflexionar acerca de que el aprendizaje no se puede planificar solamente desde la mirada unidireccional del docente, sino que requiere que nosotros aprendamos a mirar desde varias perspectivas.
y sobre todo considerar la perspectiva del estudiante. Recordemos que dentro de los nuevos paradigmas el estudiante es un ser, en este caso, integral, es un ser holístico que tiene diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, que tiene diferentes características. No podemos generalizar un solo prototipo de estudiante. Tenemos una serie de características diferentes, ¿no? Dentro de nuestras aulas que debemos saber también cómo aprovecharlas. Y debemos saber más que todo cómo enseñarles a cada uno según también su necesidad. Entonces, dentro de esto se comienza a hablar ya de metodologías, ¿no? De maneras de cómo venir enseñando, de maneras de cómo tratar de darle las mismas oportunidades a todos para aprender. Entonces, dentro de esto, nosotros antes de comenzar a hablar de tema ya de metodologías en sí, de procedimientos, de pasos, de las estrategias que se han venido dando en los últimos años, tenemos que tener bien claro la base sobre la que tenemos que elegir esas metodologías, porque metodología vamos a encontrar una amplia cantidad, una amplia variedad en realidad de metodologías. Y es buena conocerlas. Entre más conozcamos, mayor va a ser nuestro abanico de posibilidades a la hora de querer elegir una solución. Entonces vamos a tener más de dónde poder buscar. Sin embargo, tenemos que también tener criterios de selección. Entonces, los criterios tienen que estar correspondientes a la teoría base que debemos de manejar sobre la planificación. Y para ello debemos de poder comprender principalmente la respuesta a tres preguntas, ¿no? Que yo se les he plasmado aquí a manera de síntesis. He creado este esquema, ¿no? Para compartirles con ustedes y poder tener pues una síntesis de lo que necesitamos conocer, y con los materiales complementarios también vamos a seguir revisando un poco más. Pero quiero que queden claros, sí, algunas ideas bien precisas. Entonces, lo primero que debemos comprender antes de pasar a la metodología y saber con qué criterio yo voy a elegir la metodología innovadora o la propuesta innovadora de mi proyecto de innovación, debo entender cómo aprenden los estudiantes. Porque en base a esa pregunta de cómo aprenden, es que yo voy a poder construir una metodología, un proceso para enseñar. Entonces, el cómo aprenden, ¿no? Dentro del paradigma educativo vigente en nuestro sistema educativo, en la mayoría de sistemas educativos de América Latina, y en el mundo el paradigma sigue siendo el constructivismo, el paradigma educativo. Nosotros hemos escuchado seguramente ya muchas veces que es el constructivismo, pero debemos entender el constructivismo no solamente como una corriente teórica, sino cómo es que se aplican los aportes del constructivismo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, brevemente, para poder hacer un poco más de énfasis ahí, el cómo aprenden, decíamos, viene determinado por los aportes del constructivismo, ¿no? Y ahí tenemos cuatro grandes pilares, podemos decir. Tenemos a Jean Piaget, tenemos a David Ausubel, tenemos a Vygotsky, y tenemos también, dentro del constructivismo, podríamos decir a Jerome Bruner, ¿no? Cada uno nos aporta desde su construcción teórica, nos va a aportar lo que viene a ser la idea del estudiante siendo el centro y del aprendizaje en construcción continua. Ahora, estos aportes del constructivismo se toman dentro de las orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se ubica en el capítulo 6 del Currículum Nacional. Es decir, hay una asimilación de esta teoría constructivista, ¿no? Dentro de nuestro currículum nacional, ¿no? Hay una pequeña adecuación de estos principios del constructivismo, y finalmente nos brinda el currículum orientaciones en base a estos aportes que debemos considerar para saber cómo aprenden los estudiantes. Entonces, dentro de estas orientaciones nos señala el currículo que se aprende a partir de situaciones significativas, ¿no? A partir de situaciones significativas, es decir, de situaciones que broten del contexto, del interés o de la necesidad del estudiante, porque ello va a permitir una mayor motivación y va a permitir también una mayor conexión con los saberes previos. Entonces, ese es un punto clave, que las metodologías que vamos a aplicar deban de partir de situaciones significativas. Otro punto importante es que también se debe de generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es decir, hay que generar motivación. Esa motivación tiene que ver un poco con la situación significativa, es decir, con que la situación que se va a trabajar, la experiencia de aprendizaje que se va a trabajar esté relacionada con una necesidad o un interés del estudiante, y que a la vez sea lo suficientemente retadora para que el estudiante pueda movilizar el desarrollo de sus procesos cognitivos. Otro punto importante es el aprender haciendo.
¿no? El aprender haciendo, es decir, también poder aplicar los conocimientos teóricos, el saber conocer para poder desarrollar un saber hacer, ¿no? E ir aprendiendo en el descubrimiento y la experimentación también. Entonces, eso también es importante. Otro punto es el partir de los saberes previos, ¿no? Esto también es un aporte del constructivismo que se ha tomado dentro del diseño de nuestro currículo nacional de la educación básica, partir de los saberes previos. Los saberes previos nos van a permitir conocer la experiencia previa que tiene el estudiante en este caso en relación al nuevo conocimiento o a la situación que se va a enfrentar. Asimismo, también aprender del error, ¿no? Del error constructivo. Otra situación es generar el conflicto cognitivo, que debe ser el motor de la inteligencia, el motor para el aprendizaje, el generar la disonancia cognitiva, ¿no? El generar la situación de necesidad de aprender. Entonces, este conflicto cognitivo también es un aporte del constructivismo que estamos viendo acá en el currículo nacional y que es necesario conocerlo para, nuevamente repito, las metodologías que nosotros vamos a elegir tengan que tener en consideración estos elementos, es decir, cualquier metodología que vayamos a elegir, sea con integración TICS, sea sin integración TICS, sea una metodología activa, sea una metodología de cualquier tipo, esas metodologías deben de considerar estos elementos porque son los aportes principales de cómo se orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la manera y la forma como se van a implementar, ahí ya viene la creatividad, en este caso, del docente y de cómo lo va a organizar, ¿no? Pero esto es importante tenerlo en consideración. Asimismo, también la metodología que vayamos a elegir, a seleccionar, a adaptar o a crear desde cero, tiene que considerar también que hay que hacer mediciones al progreso de los estudiantes en cuestión de un nivel de aprendizaje a otro superior, ¿no? Este es el aporte, por ejemplo, de Vygotsky, de la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo próximo. Hay que medir no solamente el resultado, sino cómo es el procedimiento, cómo es la transición de un nivel de aprendizaje a otro. Y en este caso, eh, estos serían las orientaciones y los principales aportes que el constructivismo nos ha dado y que han sido adecuados para integrarse dentro del currículum nacional de la educación básica. Para poder conocerlos a mayor profundidad, podemos revisar nuevamente las sesiones anteriores o revisar directamente el capítulo 6 del currículum nacional de la educación básica, donde lo vamos a encontrar a mayor detalle, pero son estos los elementos que debemos considerar a la hora de seleccionar o de construir nuestra metodología. Asimismo, también debemos entender, además del cómo aprendemos, el qué vamos a aprender, ¿ya? Es decir, qué es lo que se va a aprender, qué es lo que se va a desarrollar dentro del sistema educativo. Y para ello debemos entender que lo que se va a aprender está enmarcado en el enfoque por competencias, es decir, lo que vamos a aprender son competencias. Eso es lo que queremos desarrollar dentro del sistema educativo en el marco actual. Competencias que debemos desarrollar. ¿Y qué son las competencias? El currículum lo define como la facultad que tienen las personas de combinar un conjunto de ¿qué? De capacidades. ¿Y qué vienen a ser las capacidades? Las capacidades se relacionan con los tres saberes de una competencia. Las capacidades tienen que ver con el conjunto de conocimientos, es decir, el saber conocer, el conjunto de habilidades o destrezas, el saber hacer, y el conjunto en este caso de actitudes, es decir, del saber ser. Esto debe ponerse en práctica de manera conjunta con el fin de lograr un propósito específico en una situación determinada con sentido ético. Entonces, ahí estamos hablando de competencias. Esto es lo que queremos desarrollar en los estudiantes, competencias. ¿Y para qué queremos desarrollar competencias? ¿Cuál es el fin, en este caso, de nuestro sistema educativo? Muy bien, para ello debemos recordar los fines de la educación peruana, los que se establecen en la Ley 28044 de la Ley General de Educación, ¿no? Respecto a los fines de la educación. Y ahí tenemos dos elementos, ¿no? Tenemos, en este caso, en primera instancia nos menciona que dentro de los fines de la educación peruana tenemos como fin el formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa. Es decir, estamos formando personas desde un enfoque integral, del desarrollo integral. No solamente estamos centrados en la parte cognitiva,
¿no? Estamos también centrados en la parte artística, en la parte afectiva, en la parte espiritual, la parte religiosa, la parte ética. Miren qué importante. Entonces, nos orienta a que eso debemos lograr con los estudiantes. Asimismo, nos dice que se debe promover la formación y consolidación de la identidad y el autoestima. Y su integración, ¿no? Ahí lo hemos subrayado, integración, lo hemos resaltado, adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía en armonía con su entorno, con su ambiente, así como también el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que queremos ver aquí es que estamos trabajando desde un enfoque integral, que queremos que el estudiante se integre dentro de una sociedad, en este caso donde puede ejercer su ciudadanía de manera libre, es decir, en una sociedad democrática, que pueda vincularse al mundo del trabajo y que además tenga la capacidad de resolver los retos y los desafíos necesarios para que pueda integrarse al mundo global, al mundo del conocimiento, a esta sociedad que está determinada por los incesantes cambios que vienen generalizándose por la globalización y por el acelerado avance de la tecnología. Entonces, eso es lo que estamos buscando en primer lugar. Así también estamos buscando, como segundo fin de la educación peruana, ya teníamos dos fines. El otro es contribuir a formar una sociedad ya democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que nos permite saber afirmar la identidad nacional, ¿no? ¿Sustentada en qué? En la diversidad cultural, en la diversidad étnica y en la diversidad lingüística, que nos permita también superar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible de nuestro país, y también fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado, ¿no? Entonces, vemos que el primer fin, ¿no? El fin A está más orientado a la persona, lo que queremos como persona, un desarrollo integral. Y el fin B está orientado a lo que queremos de la persona, pero como ciudadano, como miembro de una comunidad, ¿no? Como miembro de un país. En este caso, una persona que ayude a forjar una sociedad democrática, con valores democráticos, que nos ayude a integrarnos, que ayude a resolver los retos que el mundo globalizado nos está poniendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos nosotros ansiosos de contribuir a ello, ¿no? En este caso, queremos contribuir a los fines de la educación peruana, ¿ya? Al logro de estos fines. Entonces, esas son las tres preguntas básicas que tenemos que hacernos y que debemos tratar de comprenderlas de la mejor manera. Tal vez algunos estemos desacuerdo con el constructivismo, ¿no? Tal vez consideramos que hay nuevos paradigmas educativos que deberían considerarse. Por ejemplo, el conectivismo. Hace algunas sesiones atrás les compartí una lectura sobre el conectivismo, ¿no? Es una total es un análisis que contradice, en este caso, en muchos aspectos, al constructivismo, ¿no? Sin embargo, no podemos negar nosotros que el constructivismo sigue teniendo aportes fundamentales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entonces, es importante también conocerlo para saber la metodología por dónde ir, pero eso no quiere decir que podamos nosotros seguir sumando nuevos aportes aquí, ¿ya? Pero necesitamos saber, comprender el cómo se aprende, ¿no? Y tenemos como base ya lista, como una base sólida, los aportes del constructivismo para comprender cómo el sujeto aprende. Aprende de manera individual, aprende de manera colectiva, ¿no? Aprende a través, como decía, de conflictos cognitivos, a través de saberes previos, de situaciones significativas. Eso es importante considerarlo para que esos elementos sean la característica elemental de nuestras metodologías. El que vamos a aprender también, estamos enmarcados en un enfoque por competencias, ¿no? También puede haber muchas críticas respecto al enfoque por competencias, pero también debemos entender que es una base sólida el enfoque por competencias actualmente, ¿no? Y que obviamente va a haber teorías seguramente que lo superarán como debe de ser. Recuerden que no toda teoría es fija para siempre, es inmutable. De hecho, la realidad, al ir concordante con la realidad y una realidad cambiante, exige pues también teorías y modelos cambiantes, pues, ¿no? Pero es una base que nos va a ayudar ahora para poder diseñar las respuestas ante los desafíos que tenemos ahora.
El para qué debemos aprender, también conocer los fines de la educación peruana para aportar todos a la misma, a lograr lo mismo, ¿no? En este caso estamos buscando, ¿qué estamos buscando? El desarrollo de una persona integral en todos sus sentidos, que desarrolle todas sus cualidades, todas sus potencialidades y que a la vez contribuya a una mejor sociedad. Entonces, son fines que tal vez podemos decir, claro, podrían mejorar, pero ¿quién estaría en desacuerdo? Que la persona pueda desarrollar toda su potencialidad y que pueda contribuir al mundo y que pueda contribuir a su sociedad para ser más justa, más equitativa y más libre. Entonces me parece que ahí, al fin de cuentas, creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Buscamos un mejor futuro, una mejor sociedad. Entonces es importante comprender esto para saber qué tintes debe tener nuestro marco metodológico que vamos a nosotros luego a desarrollar, a diseñar. Entonces, aparte de ello, quiero precisar dos elementos también muy importantes a la hora de comenzar a evaluar una metodología, a la hora de comenzar a diseñar y a construir una metodología. En este caso, el contexto, por ejemplo, ¿no? También debemos conocer el contexto. Para desarrollar una metodología necesitamos conocer el contexto donde se va a situar esa metodología y por qué toda metodología debe responder a un problema, ¿no? Y vamos a ver más adelante que la metodología no es efectiva ni es mejor por lo novedoso que se pueda ver o por el impacto, por la integración de TICs que tenga, ¿no? No, la metodología en este caso es efectiva en base a qué tanto ayuda a lograr los propósitos de aprendizaje que se han establecido. Ese debe ser el principal indicador. Ahora, si la metodología integra TICs o no integra TICs, es novedosa, tiene un nombre muy llamativo, ¿no? No, eso va a un segundo plano. Lo importante es saber si la metodología consigue resultado o no consigue resultado. ¿Aprenden los estudiantes o no aprenden? Al final, todo se resume a ello. ¿Están aprendiendo o no aprenden? Entonces, para eso hay que tener en cuenta el contexto también, ¿no? La realidad local, regional, la realidad nacional, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, todas las potencialidades que tenemos a la mano, que sirven luego como oportunidades también para poder diseñar la metodología. Y asimismo conocer las características de los estudiantes, ¿no? Conocer a los estudiantes, sus características biológicas, socioafectivas, ¿no? Estas características, por ejemplo, tenemos una base importante de estas características en el programa curricular de educación secundaria. Por ejemplo, ahí lo tenemos las características tanto biológicas como socioafectivas y también cognitivas, lo tenemos por ciclo, ¿no? Y nos da algunas características precisas de cómo son los estudiantes, de manera tratando de hacer una generalización aquí, porque no es que necesariamente todos los estudiantes tienen los mismos cambios al mismo tiempo, en el mismo momento, eso eh, no necesariamente se va a dar así, pero sí nos dice cuál es la mayor probabilidad de cuáles son las características que va a afrontar por la madurez biológica que tiene o por el momento en el que está pasando, ¿no? Dentro de su desarrollo. Entonces nos da características para los estudiantes de sexto ciclo y los estudiantes de séptimo ciclo, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los estudiantes que van viviendo una cuestión en su biología que despierta, por ejemplo, su sexualidad, en este caso lo que se refiere a la presión de grupo, lo que se refiere a querer fortalecer su identidad, lo que se refiere un poco a la rebeldía clásica, ¿no? Del adolescente, por ejemplo, en la educación secundaria, ¿no? O sea, ahí me estoy refiriendo a la educación secundaria. Pero estos programas curriculares en este caso están por niveles, ¿no? Hace la característica de los niños en el nivel inicial, en el nivel primaria y también en el nivel secundaria. Es cuestión de revisar estos programas curriculares de acuerdo al nivel donde nos encontramos nosotros, pero así va siendo la caracterización. Me parece también muy importante de tener esa base para poder tratar de comprender mejor a los estudiantes que tenemos. Asimismo, también es importante tratar de comprender y de identificar más que todo cuáles son los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Para esto podemos aplicar instrumentos que ya han sido validados y que se encuentran en las redes, por ejemplo, se encuentran en el internet, podemos descargar, ¿no? Porque tal vez nosotros de manera empírica lo podemos conocer, ¿no? En la experiencia misma, en la rutina misma de la actividad, vamos conociendo qué alumnos avanzan más rápido, qué alumnos avanzan un poquito más lentos, quién necesita que le expliques un poco más. Eh,
cómo les gusta más a ellos aprender, ¿no? Si es a través de dinámicas, si es a través de videos, si es a través de podcast, ¿no? Ya vamos más o menos en la experiencia, ya vamos viendo pues, ese sentido, pero es bueno siempre sistematizar esa información, ¿no? Y para eso sería bueno también aplicar algún instrumento que haya sido validado, ¿no? Por algún especialista, además de nosotros, y que nos permita recoger esa información y tenerla tabulada, sistematizada. En base a ello, nosotros ya podemos orientarnos para hacer también tener una orientación en base al currículum nacional. Recuerden que las metodologías que nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro proyecto de innovación tienen que estar enmarcadas dentro del currículum nacional de la educación básica. Ya deben estar enmarcadas aquí. Tal vez yo insisto bastante en este sentido, porque para que una metodología también sea efectiva, como digo, tiene que desarrollar aprendizajes. ¿No? Es decir, no es tanto el número de herramientas digitales que integre o el nombre por más llamativo que sea, la experiencia, ¿no? Sino que tiene que ver más que todo con que si logra o no desarrollar aprendizajes. Y los aprendizajes esperados se encuentran y se ubican en el Currículum Nacional de la Educación Básica. Entonces, debemos conocer el Currículum Nacional de la Educación Básica y enmarcar ahí la metodología que vamos a desarrollar. Entonces, conocer el currículum es conocer principalmente dos elementos que me presenta el currículum. ¿Ya? Muchas veces no se habla directamente de esto. Por eso le decía, este es un esquema de síntesis que he podido elaborarlo, ¿no? En la experiencia que he podido tener en cuanto a los proyectos de innovación y espero bastante que les sirva. Y es lo siguiente, miren, tenemos que siempre encontrar en el currículum, existe un punto de partida, ¿ya? En las experiencias de aprendizaje en general, en nuestro desarrollo, en nuestra interacción con el estudiante debe haber un punto de partida. Y debemos también comprender que debe existir una meta. Eso nos permite saber el marco general de lo que estamos planificando. Y planificar nos sirve para no caminar en las sombras o en la oscuridad, para no dar pasos en la oscuridad. ¿Ya? El planificar va a minimizar el error nuestro. ¿Por qué? Recuerden que el error en la educación puede ser un error muy grave. ¿Ya? Nosotros trabajamos con personas, entonces el error que podemos cometer nosotros es un error que aumenta su consecuencia a otros errores que se puedan cometer tal vez en otras profesiones. Entonces nosotros, planificando, minimizamos el error. Conociendo, analizando e investigando, minimizamos el error. Entonces, lo primero que yo debo hacer para saber si se está planificando o no es saber que tengo un punto de partida y tengo una meta y que he podido identificar cuál es el punto de partida y cuál es la meta. ¿Ya? Eso es lo primero. Antes de comenzar ya a diseñar la metodología y a conocer qué metodologías ya vienen dando buenos resultados. Entonces, punto de partida y meta. Eso es lo que debo identificar en todo este esquema que se les ha compartido. El punto de partida lo puedo llamar como saberes previos. El punto de partida son los saberes previos. El punto de partida es la base del estudiante. ¿Dónde está comenzando el estudiante? Y para eso es que yo recupero saberes previos. Para eso es que antes de comenzar un proceso de planificación es que yo aplico una evaluación diagnóstica para saber qué es lo que el estudiante ya sabe, qué es lo que puede realizar por sí solo, con autonomía. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, el saber previo es el punto base, es el punto de partida. Y luego tengo que identificar de ese punto de partida, una vez que yo logro identificar qué es lo que tengo, qué es lo que el estudiante puede hacer solo. Entonces yo me pregunto, en base a eso que él quiere hacer solo, ¿qué es lo que debería de estar haciendo? ¿Qué es lo que debería lograrse hacer este año? ¿Qué es lo que debería lograr hacer para el ciclo que corresponde? A eso lo llamamos meta, pero pedagógicamente en el currículum nacional le vamos a asignar la categoría técnica de estándar. Estándar de aprendizaje. La meta son los estándares de aprendizaje. Entonces, yo tengo que ir desde el punto de partida de los saberes previos que recojo hasta la meta que son los estándares de aprendizaje, lo que se espera que el estudiante sepa para el grado que corresponde. Entonces, esa ruta, ese camino de ir de los saberes previos a la meta, a los estándares, a ese camino nosotros lo vamos a denominar como método. Para poder ir de los saberes previos, del conocimiento inicial
a los estándares de aprendizaje existen una gran cantidad de métodos, métodos pasivos, métodos activos, agrupados en dos grandes categorías. Existen una infinidad de métodos. Y muchas veces no se utiliza un solo método, se utiliza una serie, un conjunto de métodos. A eso lo llamamos como metodología. Entonces, el punto principal y también el talón de Aquiles que tenemos dentro del sistema educativo es el campo metodológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos sobre el constructivismo, ya conocemos sobre el enfoque por competencias, conocemos los fines de la educación peruana, pero donde todavía tenemos una carencia es en saber cómo generar los procedimientos, es decir, los métodos y la metodología adecuada para poder llevar al estudiante de sus saberes previos hacia los estándares que se esperan. ¿Por qué? Porque los estándares no solamente me miden conocimientos, me miden competencias, es decir, habilidades, actitudes y conocimientos de manera conjunta y combinada de manera integral. Entonces, los métodos tienen que estar acorde a los saberes previos que tiene el estudiante, a los estándares que se busca lograr, a los aportes de cómo aprenden los estudiantes, debe de incluir los métodos, debe de basarse en situaciones significativas, generar conflictos cognitivos, recuperar saberes previos, debe estar adecuada al contexto, a las características del estudiante. ¿Ven? Todo lo que hemos visto debe de estar sistematizado dentro del método, ¿ya? O dentro de las metodologías, en el mejor de los casos, porque no existe un solo método que ayude a todos. Y no existe un método que sea la fórmula secreta para lograr aprendizajes en todos lados. ¿Ya? No existe un solo método, existe una serie de métodos. Por eso hablamos del campo de las metodologías. ¿Ya? Entonces, ahí donde vamos a resaltar ahora, sí, con esta comprensión vamos a ver los métodos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que ir, en este caso, voy a tener que ir extrayendo qué es lo mejor de cada método para construir mi método, para adecuar mi método, no solamente para hacer una mezcolanza bueno, voy a elegir una partecita de cada método y lo voy a combinar, le pongo un nombre y ya está. No, tengo que elegir con criterio. Y el criterio está en estas preguntas que les he propuesto aquí. ¿Ya? En el cómo aprendemos, en el qué vamos a aprender y en el para qué debemos aprender. Entonces, en base a ello deben estar ordenadas nuestras metodologías. Entonces, para cerrar la idea, cuando hablamos de método educativo, estamos hablando en este caso que el método es un procedimiento reglado, es decir, es un procedimiento que tiene una serie de pasos, una secuencia. Y esta secuencia minimiza el error, es una secuencia que, que ha sido probada ya, ¿no? Que ha sido probada y que me dice que ha funcionado en la mayoría de casos. Ahora, esta propuesta tiene un fundamento teórico y ha sido, como digo, probada, contrastada, ¿no? Y obviamente que está fundamentada teóricamente. El fundamento teórico, por ejemplo, podría ser el constructivismo, ¿no? Si es que sigue la línea del constructivismo, sería el enfoque por competencia, ¿no? Etcétera. Este método se diseña en función de las metas del docente, es decir, de los propósitos de aprendizaje y de los objetivos de aprendizaje también que tienen los estudiantes. Y debemos tomar, antes de diseñar el método, distintas variables en consideración, como por ejemplo el número y la característica de los estudiantes, el área curricular, cuál va a ser el rol del docente, va a ser un docente mediador, instructor, y algunos complementos circunstanciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sus variables sociales y culturales, es decir, el contexto. Por eso decíamos, también tenemos que tomar en cuenta el contexto, las características del estudiante, ¿no? Es una serie de elementos, ven, que van a servir como criterios para diseñar un método adecuado y pertinente, sobre todo, al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, cuando ya hablamos de metodologías educativas, estamos hablando en este caso ya del conjunto de procedimientos ordenados y sistemáticos, es decir, del conjunto de métodos, ¿no? Que se utiliza para alcanzar un determinado propósito de aprendizaje. Yo creo que no podríamos hablar de un solo método en este caso, ¿no? No podríamos hablar de un solo método que sirva para todas las situaciones y para todas las experiencias de aprendizaje. Más bien acá la idea es eh, combinar.
métodos, ¿no? Creo que va a ser mucho más efectivo el combinar métodos que solamente centrarnos en uno solo. Entonces, una metodología es más rica cuando más métodos suele combinar, ¿no? De tal manera que puede abarcar más realidades, más situaciones también. Ahora, dentro de las metodologías educativas existen dos grandes categorías, ¿no? Que hace un momento lo mencioné. Están las metodologías pasivas por un lado, ¿no? Que en estas metodologías pasivas, pues son las metodologías que también son conocidas como metodologías centradas en la enseñanza, es decir, que se centran en el rol del docente, ¿no? Estas metodologías, lo que va a primar, la estrategia que va a primar es en este caso la estrategia o también denominado como método expositivo, ¿no? O enseñanza directa, la estrategia de la enseñanza directa. Asimismo, aquí se hace énfasis sobre todo en el aprendizaje por recepción y repetición. ¿Ya? Aprendizaje por recepción y repetición. Es decir, más que todo prioriza el saber conceptual, el conocimiento teórico. Asimismo, también al predominar el conocimiento teórico, la recepción y la repetición, va a predominar la evocación, es decir, va a predominar la memoria, sobre todo acá. Ya va a predominar la memoria, lo que lo llaman memorización. Es decir, la memoria sí o sí es utilizada en todo proceso de aprendizaje. Ya no vayamos a pensar, tal vez no me vayan a entender mal de que es malo utilizar la memoria o que los estudiantes aprendan a memorizar. No, la memoria es la base del aprendizaje. Sin memoria no podrías aprender. El problema es cuando se hace se le da demasiado énfasis solamente a la memoria, ¿no? Como el producto de solamente poder repetir algo sin haberlo entendido, sin haberlo comprendido bien. ¿Ya? Entonces, esa es la situación eh, que no es muy productiva para el desarrollo de competencias. Entonces, en base a esas metodologías pasivas, se fueron generando otra categoría llamada como metodologías activas, ¿no? Entonces, estas metodologías activas ya estaban centradas en el aprendizaje, es decir, en vez de que sea el docente el centro del proceso, ahora el centro iba a ser el estudiante, ¿no? Y los procesos iban a partir de las características de los estudiantes y de los intereses también del estudiante. Entonces, aquí comenzaban a aparecer algunos métodos, como por ejemplo el método del aprendizaje basado en proyectos, el método del aprendizaje basado en problemas, la gamificación, el aula invertida, el pensamiento de diseño, el trabajo cooperativo, entre otros, ¿no? Entre otros métodos centrados netamente en el aprendizaje. Este aprendizaje se caracterizaba por ser un aprendizaje más activo, ¿no? Activo se refiere al involucramiento del estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? No solamente a que estaban en movimiento, porque a veces se confunde la actividad con movimiento, ¿no? Vamos a ver en nuestras metodologías, por ejemplo, que no necesariamente aprendizaje activo se refiere a que estén en movimiento o construyendo algo. La actividad también puede ser una actividad mental y puede ser aún más agotadora y puede ser más fructífera aún que la actividad netamente física, ¿no? Que se puede observar. Entonces, aprendizaje activo se refiere pues a la integración del estudiante, ya la actividad del estudiante dentro del proceso. Y estas metodologías se señalaban como las más adecuadas o pertinentes para el desarrollo de competencias porque permitían desarrollar, además del saber conocer, también el saber hacer y el saber ser dentro de la interacción que estas metodologías, pues la mayoría consideraba. Ahora, a punto personal, considero de que no hay una diferenciación en el sentido de cuál es buena y cuál es mala metodología. Yo considero que ambas metodologías son adecuadas, pero dependen bastante del momento. Y entre más metodologías yo conozca, mejor va a ser. La metodología, por ejemplo, la estrategia de la enseñanza directa o la estrategia expositiva, es una estrategia que incluso, ¿no? Ahí podríamos investigar este dato, incluso hasta David Ausberg consideraba que era importante y que era necesaria. Y estamos hablando de que Ausberg nos plantea la importancia del aprendizaje significativo y que tenga que relacionarse con los saberes previos, ¿no? Pero él también considera que cuando no hay saberes previos, la mejor estrategia es el método expositivo, es decir, presentar directamente los contenidos, ¿no? Entonces también es válido, pero depende de qué, depende de la situación y el contexto. Ahora, yo considero más lo apropiado sería hacer una metodología mixta, ¿no? Combinar entre la metodología pasiva y la metodología activa. Y es que la metodología pasiva siempre va a estar ahí. El problema de nuestro sistema y de esa denominada como enseñanza tradicional es el abuso
o el uso ya, este, podemos decir, el uso casi a veces hasta em, ya fuera de lugar o el uso excesivo, ¿no? El uso excesivo de la metodología netamente expositiva, ¿no? Entonces, eso sí es la dificultad, ese sí es el problema, no hacer el abuso de estas metodologías, igual que en las metodologías activas. Ojo, las metodologías activas requieren también una serie de requisitos, porque las metodologías activas mayormente se centran en el aprendizaje, se centran en el estudiante y en lo que el estudiante va a hacer, pero para ello necesita desarrollar cierta autonomía, porque en las metodologías activas el estudiante toma decisiones sobre su proceso de aprendizaje y el docente obviamente guía, pero para tomar decisiones previamente debes tener cierto desarrollo de algunas capacidades y habilidades, Dios. Entonces, no es que directamente yo aplico el aprendizaje basado en proyectos y todo el asunto educativo se resuelve, o yo aplico la gamificación y todos los problemas de la educación se resuelven. No, tampoco es así. Esto es por transición, ¿ya? Se requiere ir desarrollando las habilidades mínimas para que estas metodologías puedan ir funcionando. Y para eso, dentro de esa transición, las metodologías pasivas como método expositivo es un instrumento, podemos decir, 100% eficiente, ¿no? 100% eficiente. Entonces, me parece que hacer una mezcla, una metodología mixta sería mucho mejor, ¿no? Que renegar pues de las metodologías tradicionales o algunos también reniegan de las nuevas metodologías, ¿no? Porque dicen, bueno, ahora se le da mucha libertad al estudiante, ¿no? Entonces él si quiere hace, si no quiere no hace, ¿no? Y al final no les podemos decir nada. Es que ambos puntos son negativos, pues, ¿no? Cuando vamos mucho a los extremos. Entonces vamos a ver cómo es que realmente estas metodologías se deberían estar llevando a cabo. Pero primero vamos a analizar un poco la metodología de la enseñanza directa, ¿no? La enseñanza directa o método expositivo. En este caso, es el siguiente, ¿no? Está basado en las 3P. Pero antes de ver ello, les colocaba estas dos imágenes, también para entender algo. Cuando yo les decía, ¿no? Respecto a las metodologías pasivas, cuando es usado en el momento adecuado y según la situación, puede ser muy útil y eficiente para generar aprendizajes. Pero también otra característica es que uno debe ser consciente del método que está utilizando. ¿Por qué les digo eso? Porque acá estamos haciendo dos cosas, miren, les estoy presentando dos imágenes en paralelo. En una imagen vemos a un docente y a estudiantes, ¿no? Que están escuchando. Método expositivo claramente. En la otra imagen estamos viendo a una docente, ¿no? Ya lo habíamos reflexionado anteriormente con esta imagen, pero estamos viendo una docente, nuevamente les recuerdo, una docente que está atrás de un monitor. Bien, el docente puede estar atrás de un monitor, puede estar utilizando diapositivas, puede estar utilizando videos, podcasts, puede estar utilizando X herramienta digital, X herramienta TIC, puede estar utilizando inteligencia artificial para dar su clase, puede estar utilizando cualquier tendencia TIC y tecnológica que exista ahora. Pero esa estrategia que está haciendo la maestra, como lo estamos observando ahí, sigue siendo método expositivo, es decir, sigue siendo enseñanza directa, ya sigue siendo un método pasivo. Esto quiere decir que el problema a veces no es el método en sí, es que nosotros pensamos que estamos haciendo algo innovador cuando no lo estamos haciendo lo mismo. En este caso de la maestra pueden ver, está utilizando la tecnología como, como si fuera un fin, ¿no? Como si la tecnología fuera a cambiar todo. Y la tecnología no va a cambiar, no va a cambiar los problemas. El uso de la tecnología, sí, y cómo aplicas el procedimiento. ¿Ya? Entonces, en ambas imágenes que estamos viendo, se está utilizando una metodología de enseñanza directa, es decir, se está utilizando la estrategia o el método expositivo. Ahora, este método expositivo se basa en las 3P. Presentación, ya la presentación de los contenidos, ¿no? El docente hace la presentación, presenta los contenidos, la teoría, etcétera. Luego se hace la práctica, ¿no? La práctica de los contenidos, haces evaluaciones, prácticas, resuelves casos, etcétera. Y luego tienes tu tarea, ¿no? Tu tarea o tu prueba que llevas de extensión, tu actividad de extensión. Ya lo haces en tu casa, lo haces más tarde, etcétera. Entonces, estos son los pasos mayormente del método expositivo. Está basado en estas 3P. Luego va a venir un modelo, que lo vamos a ver más adelante, que se llama el método del aula invertida, que va a invertir estos pasos. Es decir, ya no vamos a ver la presentación, ya no va a ser en clase. La presentación va a ser en otro espacio asincrónico, ya, pero eso es un método para más adelante. Pero prácticamente estos tres elementos son los procesos, son los pasos del método expositivo.
basado en estas 3 P. Como les digo, nuevamente, no hay metodología buena o metodología mala. Va a depender bastante del contexto donde se esté utilizando esta metodología. De eso va a depender. Ahora, frente a esta situación, entonces, resaltamos algo. No hay una única manera de enseñar, como tampoco hay una única manera de aprender. Y eso viene en relación a lo que les he venido comentando en el desarrollo de esta sesión, ¿ya? Es decir, em, el problema, me parece a mí, en el sistema, en la educación y en el denominado sistema tradicional, es el abuso de un solo método, del método expositivo, cuando hay otros métodos también para enseñar y hay otros métodos para aprender. Entonces, el problema está en aprender a combinar, ¿ya? Aprender a combinar según la situación y que sea el método el que se adapta al estudiante y no que el estudiante se adapte al método. Ese debe ser nuestro orden, ¿ya? El método debe adaptarse al estudiante, no el estudiante al método, repito. Entonces, frente a ello, nosotros les vamos a compartir algunas propuestas innovadoras que han venido marcando tendencia en la educación: el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje colaborativo y el pensamiento de diseño, que también es una estrategia que está ganando mucha fuerza últimamente y que parte pues del marketing, parte del análisis de las necesidades del usuario, ¿no? Desde eh, que complementa la educación desde otras carreras, ¿no? Vamos a ver cómo los aportes de otras carreras también vienen a impactar positivamente en la educación y que es algo muy, muy interesante hacerlo, ¿no? Utilizar también los aportes de otras profesiones para que nos ayuden a mejorar la educación también. Entonces, comenzamos con el aprendizaje basado en proyectos. En este caso, el aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con el conjunto de tareas que vamos a realizar en base a la resolución de preguntas o de retos en un proceso de investigación o creación por parte del estudiante, que va a trabajar de manera relativamente autónoma. Ya decimos relativamente porque siempre hay un acompañamiento y una mediación del docente quien va encaminando, y con un alto nivel de cooperación, y que además va a culminar con un producto final. Este producto final está orientado pues a la resolución de ese problema inicial, de ese desafío inicial, ¿no? Y que mayormente el desafío, en el caso del aprendizaje basado en proyectos, está relacionado con un problema real, de la vida real, ¿no? Que es una necesidad del estudiante. Entonces, eso es lo que también lo hace más entretenido y motivador. Entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? La resolución viceministerial 125 de 2020, es decir, cuando estábamos en pleno marco de la pandemia, de la estrategia Aprendo en Casa, adoptó este método de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Hemos podido algunos ya conocer la estrategia Aprendo en Casa y hemos visto que la estrategia Aprendo en Casa se basa pues en el desarrollo de experiencias de aprendizaje a través de proyectos. Bien, esta idea, esta resolución nos daba los siguientes elementos para ir comprendiendo que era un proyecto. En primer lugar, nos señalaba que el aprendizaje basado en proyectos iba a permitir al estudiante poder conjugar, vincular y dinamizar ya una serie de competencias frente a determinadas situaciones, y que éstas se movilicen en base a las necesidades e intereses del estudiante en un contexto simulado o real, ¿no? Entonces, entre más real sea el contexto, la situación, pues más motivadora y mejores en el caso de la resolución de problemas, de desafíos. Asimismo, también nos señalaba que este tipo de aprendizaje iba a permitir relacionar competencias de manera interdisciplinaria. Recuerden, los problemas que afrontamos, los desafíos que se afrontan en la vida real, pues son problemas que no se resuelven desde una sola área, no se resuelven de un área específica, requieren una serie de conocimientos de diversas áreas y disciplinas. Entre más sepas, mayor es tu abanico de posibilidades para elegir. Entonces, esto permite pues promover aprendizajes interdisciplinarios, que son los aprendizajes que como realmente se dan en la vida. En la vida los aprendizajes no vienen cortados por secciones o por áreas curriculares, ¿no? Vienen de manera integral, de manera holística. Así también este tipo de aprendizaje nos señalaba que requiere una planificación y ejecución colaborativa entre docentes de varias áreas, ¿no? Al desarrollar competencias de diversas áreas, el desarrollo y la planificación de este tipo de aprendizaje requiere pues el trabajo colegiado entre docentes de diversas áreas, ¿no? Y también requiere, en el caso del aprendizaje basado en proyectos, el involucramiento del estudiante en la medida de lo posible para que tenga la capacidad de decisión también. Entonces, eso vamos a ir viendo en su proceso. Miren cómo se va dando esto. Asimismo,
Antes de ver el procedimiento, hay que entender qué no es el aprendizaje basado en proyectos. En este caso, el aprendizaje basado en proyectos no son aquellos proyectos en los que los estudiantes aprenden cosas que no están en el currículo, ¿ya? A pesar de que puedan ser muy atractivos o motivadores para los estudiantes, no. El aprendizaje basado en proyectos está enmarcado dentro de los propósitos de aprendizaje que se establecen en el currículum nacional y que han sido adecuados a nivel institucional. Asimismo, el aprendizaje basado en proyectos no es sinónimo de solamente aprender haciendo, ¿ya? No es que, a pesar de que, claro, siempre hay productos, ¿no? Que se hacen, etcétera, esto no quiere decir que solamente tenga que haber una actividad física, ¿no? O mecánica, ¿no? Esto también puede ser una tarea de reto intelectual que se base, por ejemplo, acá nos dicen la investigación, la lectura, la escritura, ¿no? Etcétera. Y finalmente, el proyecto en este caso no es el postre, es el plato principal. Esa es una frase para mí muy interesante porque nos deja ver, nos deja reflexionar sobre algo. Un proyecto no se hace como algo solamente porque va a causar motivación, sino porque el proyecto es un mecanismo para generar mejores aprendizajes, ¿no? Es como entender las herramientas TIC y digo, bueno, le presento un video porque un video es más motivador. No, no es que sea más motivador, es que va a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es porque tiene un impacto no solamente en la motivación, sino en la mejor comprensión de lo que queremos nosotros resaltar. Ahora, en este caso, en el proyecto cuando dice que no es el postre, significa que no es algo que se hace al último, al final, solamente porque los chicos ya están aburridos, ¿no? Y bueno, no hay nada más que hacer, vamos a hacer un proyecto, a ver, para que se distraigan un rato. No, el proyecto debe ser un elemento principal para generar mejores aprendizajes. Debe estar en este caso posicionado de esa manera dentro de la comunidad de docentes, ¿no? Verse como un elemento, como una herramienta adecuada, apropiada para el desarrollo de competencias. Entonces, yendo con lo que es la ruta ya, yendo con lo que es la ruta, ¿ya? En sí la parte práctica. Lo primero en un aprendizaje basado en proyectos es tener un punto de partida, como decíamos, ¿no? Los saberes previos. Este punto de partida en un proyecto debe considerar tres cosas. Tiene que haber una situación significativa, ¿no? Tiene que haber propósitos de aprendizaje y tenemos que recoger saberes previos. ¿Ya? Ese debe ser el punto de partida. Entonces, la situación significativa debe seleccionarse en base a un tema de interés o necesidad del estudiante, que lo va a motivar a aprender y que le permita lograr los propósitos de aprendizaje que hemos establecido. Asimismo, este tema o este reto debe de presentarse a través de una pregunta. En el aprendizaje basado en proyectos se presenta a través de una pregunta, ¿no? Una pregunta, en este caso una pregunta abierta. Por ejemplo, la pregunta inicial de esta situación podría ser, ¿cómo podríamos convertir nuestra localidad en un centro de interés turístico? ¿No? Esta es una pregunta abierta porque de acuerdo a los intereses del estudiante, a sus características, él va a responder de distintas maneras. Algunos dirán, podemos crear, profesor, podríamos crear una página web. No, podríamos crear una aplicación. No, podríamos hacer algún taller. No, podríamos hacer una dinámica. No, podríamos hacer esto, podríamos hacer un folleto. No, podríamos hacer paneles, podríamos hacer pancartas, etcétera. Es decir, cada estudiante, de acuerdo a sus saberes previos, a sus intereses, sus características, va a usar sus características principales para dar respuesta a esa pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿qué acciones de prevención podríamos realizar ante el fenómeno del niño? ¿Qué acciones podríamos realizar para promover estilos de vida saludable? ¿Bien? Preguntas abiertas. En el aprendizaje basado en proyectos, la estimulación y la toma de decisiones del estudiante viene por aquí, porque acá no hay una sola respuesta válida. Acá cada estudiante va a decidir con autonomía, va a tomar la decisión de qué es lo que puede hacer para responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que puede generar para responder a esa pregunta, para asumir ese reto? Y en base a esta pregunta inicial se recogen los saberes previos. ¿Qué es lo que sabe sobre el fenómeno del niño? ¿Qué es lo que sabe sobre los recursos de su localidad? ¿Qué es lo que sabe sobre estilos de vida saludable? Y a partir de lo que sabe, se puede plantear qué es lo que necesita saber para responder a esa situación. Y eso que necesita saber se va a volver sus objetivos de aprendizaje. Y en base a eso va a comenzar a organizarse. ¿Ya? Esa es la clave del proyecto de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta el punto de partida, nosotros vamos a formar equipos colaborativos.
¿ya? Equipos colaborativos. Este tipo de metodologías se basa más que todo en el trabajo colaborativo, es decir, en el trabajo de la toma de decisiones del grupo, donde las decisiones se toman en base a las necesidades y a los intereses del equipo, y no son las decisiones tomadas por mediación del docente, sino en base a los intereses del equipo y de los integrantes de ese equipo. Asimismo, una vez formados los equipos y con el punto de partida, los equipos definen su producto. ¿Cuál va a ser el producto final? ¿Cómo vas a resolver esa pregunta inicial? Lo preferible y lo recomendable es que en medio de esta sociedad del conocimiento caracterizada por las TICs se integren herramientas digitales para dar solución también a esa problemática. Y en base a este producto final y a los saberes previos que habíamos visto en el punto 1, se establecen los objetivos de aprendizaje, es decir, el qué necesito saber. ¿Qué necesito saber como estudiante para poder responder a esa pregunta que mi docente me ha hecho al inicio? ¿Qué necesito saber? En base a eso, me doy cuenta que voy a utilizar una serie de conocimientos de áreas diversas. Ahí aplicamos el principio de la transversalidad. Aquí no hay una solución única de un área única. Aquí tendré que combinar mis conocimientos en sociales, en matemática, en educación activa, en arte y cultura, etcétera. Tendré que combinar todos los conocimientos que tenga posibles para dar una mejor respuesta, porque entre mayor cantidad de conocimientos combino, la respuesta va a ser mejor. Luego, a partir de que yo ya sé cuáles van a ser mis objetivos de aprendizaje, qué es lo que necesito, comienzo a organizarme y a planificar. Para ello tengo que asignar roles, ¿no? Asigno roles. ¿Quién va a liderar en este momento el grupo? ¿Quién tomará notas? ¿Quién investigará? ¿Quién traerá quién identificará? ¿Quién hará las búsquedas? Etcétera. Y comienzo a definir tareas y tiempos. Los roles van cambiando, ¿ya? Los roles van cambiando, no se mantiene siempre el mismo rol. Intercambio de ideas, ¿no? Intercambio de ideas en el sentido de lo que se va a hacer, de las tareas, de los tiempos, hay un intercambio, hay una búsqueda y recopilación ya de la información, ¿no? Se revisan los objetivos de aprendizaje que se han planteado en el punto número 3, se recuperan nuevamente los saberes previos del punto número 1, pero esta vez se van integrando con los nuevos conocimientos, con los nuevos conceptos que estoy adquiriendo a través de esa búsqueda de información, ¿ven? Acá tenemos aprendizaje significativo. Luego de ello pasamos al análisis, a la síntesis ya de la información. Vamos a socializar la información, vamos a debatir, a contrastar, vamos a resolver problemas y vamos a tomar decisiones. Acá está la autonomía que estamos buscando del estudiante, pero siempre acá con la mediación del docente, siempre el docente como un mediador, un guía, verificando que el estudiante vaya recorriendo estos pasos de manera adecuada, ¿no? Luego que ya tenemos la socialización, vamos a aplicar nuestros conocimientos para la generación de un producto. Nos vamos a desarrollar y a diseñar la solución. Vamos a testear, es decir, vamos a evaluar que la solución que hemos planteado, que el producto que hemos creado, responda realmente a esa pregunta inicial, a ese desafío inicial del cual todos hemos partido, ¿no? Para ello necesitamos aplicar mucha creatividad. ¿Ven? Acá estamos desarrollando también una habilidad de orden superior, como es la creatividad. Luego vamos a pasar a un espacio de presentación, ¿no? De presentación de todas las producciones de todos los grupos, donde cada grupo, cada equipo va a presentar su solución, su producto, y este va a ser revisado por todos los integrantes. Todos los integrantes estamos tratando de resolver la misma situación, pero cada uno desde las características de su grupo y sus integrantes. Asimismo, luego vamos a plasmar una respuesta ya colectiva a la pregunta inicial, una respuesta de aula, miren, que va a ser mucho más rica porque tiene diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Luego pasamos a la evaluación, que no es que solamente se dé aquí, sino aquí se da la evaluación de cierre y la autoevaluación para darnos cuenta también de cuáles han sido nuestras fortalezas y cuáles han sido nuestras debilidades. La evaluación es un momento, es un proceso transversal también, ya es decir, se va dando en todas las etapas, pero aquí específicamente se da una evaluación de cierre, la cual se hace ya directamente con el instrumento de evaluación en base a los propósitos de aprendizaje y a los criterios que se han elaborado a partir de esos propósitos de aprendizaje. Finalmente,
con ello puedo decir yo que hemos conseguido un aprendizaje significativo, miren, se ha conseguido. Ahí pueden ver, hemos movilizado la creatividad, el intercambio de ideas, el razonamiento, se ha movilizado la autonomía de decisiones, la integración de las TICs, ¿no? La recuperación de saberes, la investigación, la solución de problemas, se ha contextualizado, se ha vuelto, se ha hecho transversal el aprendizaje. Entonces, podemos decir que estamos desarrollando un proceso de aprendizaje basado en competencias. ¿Ven? Entonces, por eso es que el aprendizaje basado en proyectos, en base a esta ruta, que es una ruta modelo, porque puede cambiar, puede variar también de acuerdo a las características que cada uno tengamos, podríamos agregarle un punto más, podríamos agregar, quitarle uno, eso ya sería nuestro, esa sería la adaptación que nosotros podríamos hacerle a esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, y eso lo haría única, lo haría nuestra también, ¿ya? Entonces, esta es la ruta, ¿no? Esta es la ruta general del aprendizaje basado en proyectos. Otra metodología parecida a esta es el aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Donde los estudiantes van a aprender en pequeños grupos partiendo de un foco principal que es una problemática, un problema, a partir del cual van a buscar información para comprender ese problema y tratar de darle una solución, ¿no? Siempre bajo la orientación de un mediador que en este caso va a ser el docente. ¿Cuáles son los aportes al proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de metodología? Por una parte, esto favorece el desarrollo de habilidades para el análisis y la síntesis de información, permite el desarrollo de actitudes positivas ante problemas, también desarrolla habilidades cognitivas y de socialización y fomenta las habilidades de orden superior como el razonamiento y el pensamiento crítico. En el caso del aprendizaje basado en problemas, la planificación, el primer punto es la planificación, es decir, hay que definir el propósito de aprendizaje que queremos desarrollar con los estudiantes y elegir un problema, sobre todo recomendable que sea en el marco que esté marcado en un problema real, pues, ¿no? Que me sirva como foco de aprendizaje. Para eso puedo encontrar inspiración en las noticias locales, en el entorno cercano, en los mismos estudiantes, ¿no? Preguntándome qué es lo que le interesa, qué es lo que le despierta su curiosidad. Y en base a eso yo voy organizando qué es lo que van a hacer y cuánto tiempo se les va a dar y cuáles van a ser los instrumentos que van a guiar la evaluación de este proceso. Luego se organizan también grupos, ¿no? Se trabaja de manera colaborativa. Específicamente nos señala como recomendación el generador de esta propuesta, ¿no? Grupos donde haya roles de moderadores y roles de secretarios, ¿no? En este caso el moderador es quien va a guiar y estructurar la conversación en el grupo, va a centrar el debate de los aspectos más relevantes del problema, va a fomentar la participación activa y en este caso el secretario va a ir anotando las ideas principales. Recordando también que los roles deben ir rotando, ¿no? Tanto el de moderador como el de secretario van rotando y hay que tratar de procurar de fomentar grupos heterogéneos donde haya diversidad de ideas, ¿no? Y también de estilos, de percepciones. El tercer elemento, el tercer paso sería la presentación ya del problema y la aclaración de los términos. Para esto se le va a plantear una situación problemática a los estudiantes y se va a promover la comprensión del mismo, ¿no? Que se haya comprendido todos los términos, categorías que están implicadas en el problema. Se va a explicar el propósito, el tiempo y los criterios de evaluación a los estudiantes y los equipos ya conformados de manera colaborativa van a analizar el caso propuesto y van a dialogar para identificar cuál sería el problema o los problemas que se deben priorizar para poder resolver esta situación. Y aquí el docente pues asume el rol de un guía, de un orientador. En grupos ya los estudiantes van a generar una lluvia de ideas, ¿no? Donde van a exponer cada uno su conocimiento sobre el caso, sobre la problemática, sobre las circunstancias que lo rodean, sobre las cosas o personas que afectan y sobre las implicaciones que tiene este problema. Luego van a plantear una hipótesis, ¿no? Donde ellos van a tratar de dar una respuesta anticipada a esta problemática. En base a esta respuesta anticipada, pues ellos van a generar hipótesis, ¿no? A partir de sus opiniones a través de un proceso de debate y de evaluación de la validez de los conocimientos y los argumentos que se van a ir dando. El docente aquí lo que va a hacer es ejercer el rol de guía y cuestionar también las hipótesis, ¿no? De los mismos estudiantes para ir descartando un poco algunas hipótesis que estén muy alejadas de la realidad y generando hipótesis más pertinentes, más apropiadas. Luego los estudiantes van a formular objetivos de aprendizaje. También ven acá también hay un proceso de autonomía, donde tienen que identificar qué es lo que saben y qué es lo que necesitan aprender para poder resolver mejor esa pregunta. Entonces,
Acá comienza a haber ya preguntas acerca también del trabajo. Se va a trabajar de manera individual, vamos a trabajar por parejas, quién va a buscar información, qué buscaremos cada uno de nosotros, en cuánto tiempo, ¿no? Depende del tiempo que nos ha dado el docente. Entonces, ellos se van presentando preguntas que le van a permitir orientar su trabajo. Asimismo, acá el docente lo que hace es ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre las decisiones que van asumiendo en torno a esos objetivos de aprendizaje. Luego pasa el proceso de investigación, ¿no? Donde los estudiantes van a buscar la información acerca de la problemática, consultando en libros, en revistas, en diarios, en páginas de internet, para entrevistar expertos, realizar experimentos, hacen estudios de campo, ¿no? Con el fin de que entre más variadas sean las estrategias que van a utilizar para recopilar la información, entonces más rica y más compleja va a ser la perspectiva, la visión que van a tener del problema en este caso. Luego van a tener que sintetizar y presentar la información, ¿no? Es decir, una vez que han concluido su investigación, van a tener que recopilar y sintetizar toda esa información en base a los objetivos de aprendizaje y en base a la hipótesis que han planteado frente al problema. Esa investigación la van a presentar a través de un informe, a través de diapositivas, de maquetas, de un video, etcétera, ¿no? Acá es importantísimo el diálogo entre los estudiantes para que puedan ellos contrastar, puedan elegir y tomar una decisión en grupo, en equipo, ¿no? Y cada equipo va a tener que presentar su solución de problema en la clase a manera de muestrario. Y finalmente se hace la evaluación y la autoevaluación, ¿no? Con el sentido de promover también un espíritu autocrítico y un espíritu de reflexión sobre los fallos o errores que podemos cometer en estos procedimientos, ¿ya? No solamente hay una autoevaluación o una evaluación solamente de los resultados, sino también del proceso, de la estrategia en sí misma, a veces ha sido aplicada adecuadamente. Entonces, esta es la ruta del aprendizaje basado en problemas, muy parecida al aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, algunas características que los distinguen y luego les voy a dar cuáles son las características que comparten, porque se suele confundir bastante, incluso, y para mí también, para muchos especialistas, y yo me incluyo ahí en este caso, en el sentido de concordancia, considero que el aprendizaje basado en proyectos, o mejor dicho, el aprendizaje basado en problemas, es parte del aprendizaje basado en proyectos, es un elemento del aprendizaje basado en proyectos. Yo creo también eso, que el aprendizaje basado en proyectos incluye el aprendizaje basado en problemas. Algunos lo separan. ¿En qué sentido se podría separar? Ahora les vamos a ir viendo, ¿no? Primero, el aprendizaje basado en problemas siempre comienza con la presentación de un problema que los estudiantes van a resolver o van a aprender de él. Este problema puede estar o no relacionado con un tema directamente de la vida real, con una situación real que esté pasando en el contexto. Puede ser o puede ser que no. Asimismo, principalmente la estrategia que se utiliza acá es el modelo de preguntas. Y los estudiantes presentan las soluciones, pero no necesariamente van a presentar un producto final. Asimismo, el problema definido es el elemento fundamental, es decir, este aprendizaje enfoca toda la atención en la comprensión de un problema. En cambio, el aprendizaje basado en proyectos siempre va a reflejar un problema de la vida real. Asimismo, la producción va a surgir de la necesidad de resolver ese problema o esos problemas, ¿ya? Por otra parte, los estudiantes presentan un producto final. Tienen que presentar un producto en resolución a ese desafío, a ese problema que se les presenta al inicio. El producto final va a ser el elemento fundamental, no el problema, sino el producto que ellos presentan. Ven, hay una gran diferencia. Además, el conocimiento y las habilidades que se adquieren durante la producción son muy importantes para el éxito final de esta estrategia, ¿ya? Entonces, otra diferencia que no hay aquí, grande, que es la más importante, bueno, hay dos y sumamente importantes. La primera es la que ya les mencioné, ¿no? En el aprendizaje basado en proyectos, el centro está en el producto, en el proyecto final que ellos logran en conjunto y en todas las habilidades que desarrollan para lograr ese producto. Mientras que en el aprendizaje basado en problemas, el elemento fundamental está en comprender el problema, en comprenderlo, no necesariamente en resolverlo, sino en comprenderlo. Y el otro elemento que no está aquí, pero que también en la experiencia podemos concluirlo, es que el aprendizaje basado en problemas suele abarcarse en una sola área, es decir, suele abarcar una sola área, ¿no? Mayormente matemática, mayormente ciencia y tecnología, ciencias sociales, suele abarcarse en una sola área, mientras que el aprendizaje basado en proyectos trabaja de manera articulada varias áreas. Entonces,
Si estos serían dos tipos de metodologías diferentes, la metodología para iniciar sería el aprendizaje basado en problemas. Y una metodología más compleja, que por lo tanto va a requerir de una mayor capacitación y va a requerir mayores requisitos, sería el aprendizaje basado en proyectos, porque va a requerir que coordinemos con otras áreas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos elementos diferentes, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que comparten ambos? ¿No? Como podemos ver, ambos parten de preguntas abiertas o problemas abiertos que no tienen una sola respuesta. Eso es importantísimo. Eso es lo que lo hace eh, tan distinto a otras metodologías, que en este caso no hay una respuesta única para estas problemáticas. Asimismo, los estudiantes en ambos tipos de metodologías trabajan en equipos colaborativos. También los estudiantes van a investigar y contrastar en distintas fuentes de información. Se promueve la toma de decisiones y se proporcionan oportunidades para la reflexión y la evaluación, ¿no? Estos son atributos compartidos entre ambos tipos de metodologías. Así también tenemos ahora otra metodología denominada como la metodología de aula invertida, ¿no? En el caso de la metodología de aula invertida, esta metodología se basa en que el estudiante adquiera los conceptos teóricos por sí mismos, ¿no? De manera autónoma, a través de diversas herramientas que el docente va poniendo a su alcance, principalmente a través de videos o podcasts que han sido grabados, en este caso por el docente o por otra persona, ¿no? Es decir, lo hacen en un momento asincrónico. Es un tema que el docente ha grabado o que ha curado, es decir, que ha tomado de otra persona, pero que ha pasado por su revisión. Y luego ya en el tiempo de clase, es decir, en el espacio presencial de aula, se aprovecha este espacio para resolver dudas que estén relacionadas con el material, para realizar prácticas, resolver problemas, hacer análisis de casos, abrir foro de discusión, ¿no? Es decir, desarrollar la parte ya más que todo práctica de la experiencia de aprendizaje, la parte actitudinal, ¿ya? Entonces, eso se llama aula invertida. ¿Por qué? Para verlo mejor aquí, miren, ¿por qué? El modelo tradicional concebía que el docente instruye, ¿no? El docente enseña durante la clase, el docente enseña y el estudiante pues aprende y adquiere todos los conocimientos que el docente le comparte. Y después de la clase, el estudiante pues tiene que resolver tareas, ¿no? Actividades de extensión, muchas veces sin apoyo, porque no está el docente que lo apoye. Y en este caso, el estudiante nuevamente tiene contacto con el docente, tal vez al día siguiente, de la mejor manera, o si no, 2, 3 días o incluso una semana después, haciendo que la retroalimentación ya no sea oportuna ni inmediata, ¿no? Va a tomar bastante tiempo y lo que puede generar que se quede el estudiante con la duda. En el modelo invertido se invierten estos roles. El estudiante ahora lo que va a hacer es que antes de clase va a adquirir los conceptos que adquiría durante la clase lo va a hacer ahora antes de clase, ¿no? Usando principalmente las herramientas TICS. Y durante la clase lo que se hace ahora es que el estudiante va a resolver casos, va a realizar prácticas, ¿no? Es decir, lo que hacía como tarea lo va a realizar ahora dentro de las clases. Esto hace que el estudiante tenga un rol más activo en su aprendizaje. Y el docente, en vez de ser un instructor que va a dar la información, lo que hace va a ser facilitar o guiar, en este caso, la resolución de los casos, desafíos, problemas o prácticas que diseñe para el estudiante, ¿no? Entonces, a eso se le llama modelo de aula invertida. ¿Cómo sería un modelo de aula invertida? Desarrollando las competencias, porque recordemos, esta metodología debe estar enmarcada en el desarrollo de competencias y las competencias principalmente tienen tres saberes a desarrollar: saber conocer, el saber hacer y el saber ser. En este caso, antes de la clase, como decíamos, hay una preinteracción con el docente, donde el estudiante tiene acceso al contenido. En ese acceso al contenido se está buscando que el estudiante desarrolle su saber conocer. Para eso tenemos que diseñar y preparar medios físicos o medios digitales para el acceso al contenido. Y estos medios, ya sean físicos o digitales, tienen que tener algunos requerimientos, tienen que tener una secuencia lógica, tienen que tener una secuencia significativa también para el estudiante, ¿no? Y deben estar, obviamente deben ser coherentes y deben estar en relación a las características del estudiante. Finalmente, en clase, es decir, en la interacción ya sincrónica con el docente, se van a aplicar procedimientos, es decir, se va a desarrollar el saber hacer y también se van a desarrollar en el trabajo colaborativo actitudes, es decir, se va a desarrollar el saber ser, ¿no? Esto a través de retos contextualizados que va a planificar el docente. Entonces, aquí podemos ver que la metodología de Flip Classroom o aula invertida permite desarrollar competencias, ¿no? Va a permitir desarrollar competencias en sus distintas modalidades y momentos, ¿no? Va a poder desarrollar competencias.
Otro elemento también importante comparar aquí es algo que suele haber mucha duda entre el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, acá les he hecho un pequeño resumen porque son unas preguntas que me han venido haciendo respecto a, a estos dos formatos de trabajo. El primero es que el trabajo cooperativo, ¿no? En el trabajo cooperativo, el docente es quien se encarga de crear las actividades para que los estudiantes consigan los logros esperados. Es decir, él es el que se encarga de brindar qué es lo que se va a hacer, ¿ya? De dirigir al estudiante. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, el estudiante establece sus propios objetivos en base a los retos que ha asumido, ¿no? En base al reto inicial que ha asumido. Y el docente, en este caso, es un facilitador de la obtención de estos objetivos, es decir, de verificar que el plan del estudiante esté adecuadamente establecido en base a los propósitos de aprendizaje, pero solamente guía, orienta, no le presenta directamente, como así en el aprendizaje cooperativo. Asimismo, en el aprendizaje cooperativo mayormente va a predominar la división del trabajo, ¿no? Por un tema de eficiencia. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, el colaborador o los colaboradores, es decir, los estudiantes, intervienen en contar sus experiencias e intereses. ¿Para qué? Para que en función de esas experiencias e intereses, cada estudiante se encargue de un elemento específico de acuerdo a su interés y de acuerdo a su experiencia, es decir, conociendo sus fortalezas con el fin de lograr un objetivo en común. En cambio, en la división del trabajo, en el aprendizaje cooperativo, no. El trabajo se divide en función a la eficiencia del tiempo. Y por último, la cooperación en sí mismo es una metodología, mientras que el aprendizaje colaborativo, más que una metodología, es una forma de cómo van a trabajar. Y es el aprendizaje colaborativo la forma en la que trabajan los estudiantes en la mayoría de metodologías activas, como es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, que lo hemos visto ahí, y el aula invertida, ¿no? Trabajan de manera colaborativa. ¿Ya? Toman sus decisiones acerca de los productos que van a hacer, acerca de la investigación que deben buscar, en base a los tiempos en los que deben tener, en base a los tiempos en los que van a cumplir, en base a los roles que van a asumir. Entonces, ellos asumen sus propias decisiones y el docente orienta y guía en base a cómo se va llevando este procedimiento, ¿no? Pero solamente facilita, solamente va a guiar. Ahora, otra metodología es la gamificación también. La gamificación en este caso, pues es una metodología basada en establecer una dinámica como si fuera un juego, ¿no? En este caso, los participantes, es decir, los estudiantes son jugadores, asumen el rol de jugadores y como tales se centran en un juego y se van a ir involucrando, tomando sus decisiones, asumiendo nuevos retos, participando en un entorno social y recibiendo logros recibiendo reconocimientos por sus logros y recibiendo una retroalimentación inmediata. Algunas aplicaciones o herramientas TIC dedicadas netamente a la gamificación son, por ejemplo, EducaPlay, Kahoot, ProProf, también está Genially, Quizzes, ¿no? Entre otras varias. Pero lo más importante es cuál es la perspectiva de la gamificación. En este caso, las recomendaciones es de que ver el juego como un sistema, ¿no? Como un sistema quiere decir de ver el juego como un elemento que no solamente se está basando en un simple juego, sino que hay algo más allá. El juego tiene que motivar y tiene que generar aprendizajes. No solamente se juega por jugar o por motivar, se juega para alcanzar aprendizajes. Asimismo, el juego debe generar un conflicto artificial, es decir, cada nivel debe ir aumentando su complejidad, ¿no? Debe ir generando nuevos conflictos cognitivos. Por otra parte, las reglas deben ser limitadores de comportamiento en el juego, ¿no? Aquí se aprende a asumir actitudes, ¿no? Porque son las reglas las que van a orientar cuáles son mis actitudes frente a este juego, a esta dinámica. Y cada juego debe terminar con un resultado cuantificable que me permita saber si se han logrado o no los aprendizajes esperados. El procedimiento metodológico de la gamificación lo hemos tomado de una página que se llama Aula Planeta, una página genial de un blogger, blogger, un docente dedicado a la gamificación, el cual ha hecho este esquema muy interesante y lo hemos tomado tal y cual lo propone él, porque en este caso tiene los puntos clave, miren. Lo primero es, en todo proceso de gamificación hay que definir un objetivo claro. En este caso, esto ya contextualizado a nuestro sistema educativo peruano, el objetivo debe estar relacionado con los propósitos de aprendizaje, es decir, con las competencias que se quieren lograr en el estudiante de la educación básica.
Segundo, hay que transformar ese aprendizaje de capacidades y competencias en un juego, ¿no? ¿Cómo puedo retar al estudiante para que aprenda esas competencias, esas capacidades que requiere? Para ello hay que proponer un reto específico, ¿no? Una serie de actividades, ¿no? Que incluyan destrezas, habilidades, conocimientos. Hay que establecer las normas del juego. Hay que crearle un sistema de recompensas cada vez que va pasando los niveles. A veces son insignias, son reconocimientos, son diplomas, son cartas, son llaves, etcétera. Hay que proponerle una competición motivante, ¿ya? Para que sea la competición, sea lo que me motive a ser mejor, no con el fin solamente de destruir. A veces la competencia se entiende como destruir al otro, no, acá es la competencia para ser mejor en conjunto. Y finalmente establecer niveles cada vez de mayor complejidad, ¿no? En base a los juegos, saben que los juegos mayormente son por niveles, entonces cada nivel tiene una mayor complejidad. Para poder elaborar una estrategia de gamificación, yo les recomendaría bastante que revisen lo que es el escape room. El escape room es una experiencia de gamificación, en este caso contextualizada en una historia o en una narrativa en la que los estudiantes van siguiendo pistas y van usando sus capacidades intelectuales, sus capacidades físicas, sus habilidades cognitivas, etcétera, para resolver problemas, enigmas que son cada vez más complejos. Por ejemplo, este es un escape room que hice para el área de desarrollo personal, para desarrollar competencias, en este caso, socioemocionales, ¿ya? Para poder fortalecer la competencia construir su identidad, ¿no? Y convive y participa democráticamente. En este caso, este escape room, por ejemplo, cuenta la historia de dos hermanos que se encuentran en cuarto grado de secundaria y que se encuentran preocupados por los casos de violencia que ellos ven en su comunidad. Entonces, en este escape room, por ejemplo, el primer nivel es el nivel de la escuela, donde una docente le está enseñando acerca de cómo prevenir la violencia, de cómo ayudar a los demás a poder enfrentar esto que es la violencia, los estereotipos, los prejuicios, etcétera. Una vez que termina este nivel uno y que observan todo lo que está el material ahí en el nivel uno, que mayormente son videos y PDFs, resuelve una serie de preguntas y puede pasar al nivel 2, que vemos que está con un candadito ahí, ¿no? Que es donde hay una mujer en el piso y hay un hombre enojado ahí. Entonces, esta persona lo que va a hacer es pasar de este nivel uno al nivel 2. Se va a abrir. Cuando termina el nivel uno pasa al nivel 2. Y en el nivel 2 va a haber también un reto ahí relacionado con la violencia familiar, la violencia de género. Luego que termina pasa al nivel 3 que tiene que ver con los prejuicios, estereotipos. Luego pasa al nivel 4 que tiene que ver con el ciberbullying, ¿no? La violencia a través de las herramientas digitales. Y finalmente va a llegar a su casa donde va a poder observar pues que luego de haber superado todas estas situaciones puede llegar a un hogar donde hay una convivencia pacífica, armoniosa, libre de estereotipos, ¿no? Que es su hogar. Y en cada una de estas actividades consigue llaves y va consiguiendo insignias que pueden ver en la parte inferior, dice regalos, ¿no? Son insignias que se le va dando al estudiante, insignias digitales que se le va dando cuando va completando este juego. Esta actividad se ha hecho, por ejemplo, en Genial. Esta actividad lo vamos a ver cómo se desarrolla, es decir, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo podemos implementarla cuando tengamos nuestra sesión de integración TIC, ¿no? En cada módulo tenemos una sesión de integración TIC. En el módulo anterior le hemos tenido la sesión número 5, ¿no? Donde hemos visto algunas herramientas. En esta nueva sesión vamos a ver esta estrategia, cómo generar un escape room, ¿no? En este caso utilizando la plataforma de Genial. Entonces, esa sería una estrategia de gamificación. Asimismo, tenemos ahora, para ir combinando, el aprendizaje basado en el pensamiento. En este caso, este es un método desarrollado para generar ideas innovadoras, ¿no? Que centren su eficacia en entender y dar solución a necesidades reales de los usuarios, ¿no? Basado bastante en el marketing, en estas nuevas profesiones, ¿no? Que han aparecido ahora, que tienen que ver bastante con el usuario, con la fidelidad del usuario, etc. Entonces, el procedimiento aquí es el siguiente. Primero se trata de empatizar, ¿no? Empatizar, es decir, de comprender realmente las necesidades del usuario implicado y también de su entorno, es decir, de preguntarle al usuario cuál es su problema, por qué cree que pasa ese problema, qué es lo que pasará si resuelve ese problema, ¿no? Empatiza, se acerca al usuario que está sufriendo el problema. Ese es el primer paso dentro del aprendizaje basado en el pensamiento. El segundo es identificar los problemas cuyas soluciones serán claves para la obtención de un resultado que sea innovador, ¿no? Es definir, es decir, cuál es la problemática en sí, cuál es la verdadera problemática. El tercero es idear, ¿no? Es la etapa de la ideación, es decir, aquí se plantea
como objetivo la generación de una serie de opciones que me permitan solucionar el problema. Finalmente, el prototipado, es decir, construir en este caso la solución, ¿no? Ya sea un producto, una alternativa que me permita a mí mejorar esa situación inicial de la que está sufriendo ese usuario. Y finalmente, testearlo. Es decir, probar el prototipo con los usuarios implicados y ver que la solución esté siendo adecuada, ¿no? Hay una actividad, un concurso que se llama Soluciones para el Futuro, organizado por una empresa, la empresa Samsung, ¿no? Que su concurso se basa en que los estudiantes puedan presentar, ¿no? Soluciones de alternativa de solución frente a problemáticas locales, nacionales, incluso problemáticas globales, a través de esta metodología, el aprendizaje basado en el pensamiento. Entonces, aquí se desarrolla esa metodología, ¿no? Los estudiantes empatizan con un problema de su localidad, lo definen bien ese problema, comienzan a idear una serie de soluciones, luego investigan y van quitando, aumentando su solución, luego crean su prototipo, su diseño y finalmente lo testean, lo evalúan, ¿no? Lo aplican y ven si ha tenido resultado positivo o no y vuelven a comenzar el proceso. De esa manera es como resuelven y dan ideas, generan ideas innovadoras a las problemáticas que van enfrentándose día con día en sus comunidades. Entonces, en esto se basa el aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Ya? Finalmente, les recomiendo bastante revisar esto, el repertorio de iniciativas innovadoras que ha propuesto el FONDEP, ¿ya? Porque acá hay iniciativas y hay propuestas innovadoras en base a una serie infinita de problemáticas que seguramente coinciden con las problemáticas que hemos elegido nosotros como parte del problema principal prioritario de nuestra institución educativa. Entonces, aquí vamos a poder encontrar ya un antecedente de qué se ha hecho, a ver si lo podemos adaptar, lo podemos adecuar, qué modificaciones le podemos hacer con el fin de seguir mejorando estas propuestas, porque de eso se trata. Uno innova para compartirlo. ¿Y para qué lo comparte? Con el fin de que esta propuesta se extienda y siga mejorando y siga obteniendo mejores resultados y mejores aprendizajes. Entonces les recomiendo bastante revisar les he dejado el enlace aquí, este repositorio de iniciativas innovadoras. Muy bien, eso fue todo por esta sesión. Muchas gracias por toda su atención y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego, bendiciones.